Bien, vamos a continuar con nuestra serie. El sermón del día de hoy lleva por título Un milagro de sobrevivencia y vamos a estar basándolo en el libro de Éxodo en el capítulo 2. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos y el resto del pasaje vamos a ir tratándolo durante la exposición del sermón. Así que si está conmigo, por favor, y si puede hacerlo, póngase de pie. Vamos a leer estos 3 versículos de Éxodo capítulo 2. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora tu palabra ha sido leída y le corresponde a tu Espíritu Santo, Señor, darnos la exhortación, el entendimiento. En esta hora usa mi vida para poder bendecir a tu pueblo, Señor, así como has bendecido mi vida a través de esta palabra cuando la estudiaba, que también pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. Bueno, bienvenidos a aquellas personas que nos visitan por primera vez y a los que son de casa también, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y como les contaba, hemos estado en una serie en el libro de Éxodo. Una de las cosas que nuestra iglesia valora mucho es la predicación expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Creo que eso es algo maravilloso porque podemos adentrarnos en su palabra y aprender los principios bíblicos que están ahí. La palabra del Señor ha sido heredada para nosotros y tiene la intención de enseñarnos. Dice que para nuestras enseñanzas han sido todas estas cosas escritas. Así que podemos encontrar la sabiduría de Dios, mensajes de Dios también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algunas personas a veces se hacen fanáticas del Nuevo Testamento olvidando el Antiguo. Y no, la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y eso incluye el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo, cuando menciona esas palabras, está refiriéndose específicamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, pero tenemos que tener cuidado cómo interpretar las Escrituras del Antiguo Testamento aplicables al Nuevo Pacto hoy en día, y ahí está donde muchos fallan. Así que estamos en una serie en el libro de Éxodo, ahí usted puede ver el logo, y la hemos llamado Callejones sin salida, Dead Ends. Y en este capítulo vamos a ver un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, un momento donde nosotros podemos ver la providencia de Dios y la gracia de Dios hacia su pueblo. Y vemos un momento muy especial, vemos un nacimiento especial. ¿Cuántos han sido papás acá? Los que hemos tenido la bendición de ser papá, usted sabe que un hijo nos cambia completamente la vida. Yo todavía recuerdo cuando Joel nos hizo padres, a Andrea y a mí, y cuando me pasa a Joel en los brazos, yo todavía estaba en shock, no sabía qué hacer, lo veía tan delicado y no sabía, tenía hasta miedo de tomarlo en brazos, que no se me cayera, era tan frágil. Ahora lo veo de 18 años, todo un hombre, pero el Señor es bueno y los hijos son bendición de Jehová para nosotros. Así que vemos aquí un nacimiento especial. No es un nacimiento cualquiera, ya que se trata del nacimiento de una de las figuras más emblemáticas de la historia de Israel y también el nacimiento de quien iba a ser la persona que los iba a liberar de la esclavitud de Egipto. Así que vemos en el capítulo 2 que se nos presenta la infancia, el nacimiento y también la infancia de Moisés. Y sabemos que este iba a ser un líder que iba a desempeñar una función primordial en la liberación, en sacar al pueblo de Egipto y encaminarlos hacia la tierra prometida. Ahora, la trama se desarrolla con la valentía de la madre de Moisés al ocultarlo para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los niños hebreos varones. La orden era: dejen a las mujeres vivas
y a los varones mátenlos. Eso tiene una razón de ser. No es que seamos machistas o feministas, pero obviamente que las revoluciones empezaban por la fuerza varonil. Eran los hombres los que iban a la guerra, por lo tanto había que eliminarlos, exterminarlos. Moisés, por lo tanto, aquí dice el texto que es puesto en una canasta y puesto en el río Nilo, donde fue descubierto por la hija de Faraón. Ahora, veremos cómo la mano de Dios va obrando en medio de esta situación adversa, guiando cada paso de Moisés hacia su destino divino. El pasaje es bastante extenso, es un desafío para nosotros los predicadores mantenernos en un buen tiempo cuando hay un pasaje completo que tenemos que cubrir, pero vamos a tratar de hacerlo. Y la historia de Moisés en Éxodo nos enseña valiosas lecciones, así que vamos a dividir este pasaje en 3 secciones y la primera sección vamos a referirnos a la protección divina en medio de la adversidad. Vamos a leer versículos 1 al 10. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Mire, quiero que use toda su imaginación. Están poniendo al niño en una canasta en el río. Yo creo que la mamá, con el dolor de su corazón, y una de sus hermanas comienza a seguir la trayectoria de la canasta. Dice el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Mire, cómo Dios prepara el tiempo perfecto. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Él reconoció que el niño era un niño hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, mire cómo también hay una estrategia de parte de la familia. Yo no sé si ellos habrán conversado previamente, pero aquí se está tejiendo toda una trama. La hermana de Moisés, cuando está observando y ve que la hija de Faraón toma la canasta, se acerca a ella y le pregunta, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? En otras palabras, mira, te puedo traer a alguien para que te ayude a criarlo. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y usted puede ver acá todo lo que está aconteciendo en estos pocos versículos. Acá nosotros vemos a la familia de Moisés haciendo lo posible para preservar la vida de este niño. Ahora, los que hemos tenido hijos, sabemos lo difícil que es mantener a un bebé en silencio. Sobre todo los primeros 3 meses. Yo recuerdo claramente esos 3 meses. Aunque mi primer hijo nació hace 18 años, pero yo recuerdo exactamente cómo fue ese tiempo. Yo quería dormir, quería conciliar el sueño, tenía que ir a trabajar al otro día, pero el llanto del bebé me despertaba de madrugada. Y mi esposa se sacrificaba, me decía, yo lo veo, sigue durmiendo, tú tienes que ir a trabajar. Así que es difícil mantener a un bebé en silencio. Los bebés lloran. A veces lloran porque quieren leche, a veces porque tienen alguna necesidad, tienen el pañal. Uno no sabe. Los bebés no pueden hablar, así que a veces los papás estamos tratando de entender el lenguaje, a ver qué es lo que quieren. Pero sabemos que tener un bebé recién nacido en silencio es muy difícil. Así que imagínense lo difícil que tiene que haber sido esconder a un bebé desde su nacimiento,
O sea, tener a un bebé escondido 3 meses. Los llantos ya, yo creo que ya se hacían muy evidentes y ellos decían, ya no podemos esconder más a este bebé. Yo no sé lo que habrán hecho ellos, pero ya se dieron cuenta de que ya no era posible seguir escondiendo a ese bebé. Ahora, el versículo 2 nos dice que habían pasado ya 3 meses, pero les era imposible seguir ocultándolo. Así que la madre de Moisés dice que comienza a preparar una canasta. Ahí, ¿cierto? Comienza a preparar una canasta, le pone asfalto, le pone brea, un material que le hace esta canasta impermeable. O sea, la hace literalmente flotar. Vemos también la inteligencia de ese tiempo, los materiales que ellos tenían para desarrollar sus labores. Ahora, imagínese a esta madre, tener que dejar a su hijo a la deriva del río solamente esperando un milagro de parte de Dios. Ella no podía hacer ya nada, pero yo creo que ella en el fondo sabía que Dios podía hacer algo. Ella obedeció en cierto modo la orden de Faraón, hay que tirar a los niños al río, pero ella fue más inteligente y la puso en una canasta. Ahí está, yo lo puse en el río. Ahora, el versículo 4 nos dice que la hermana suya, no dice cuál de las hermanas de Moisés fue, podría haber sido María, podría haber sido, pero no sale el nombre, pero una hermana de Moisés fue la que miraba de lejos y Dios está preparando todo y dispuso que la hija de Faraón justo en ese preciso momento le dieran ganas de ir a tomar un baño al río Nilo. Y justamente en esas, como decía un hermano mío allá en Chile, por esas casualidades de la vida, se encuentra con la canasta y con el niño. Ahora vemos que la hermana de Moisés se acerca a la princesa y le ofrece encontrarle a alguien que la cuide. Y la princesa acepta esa oferta, pero además le dice que yo te voy a pagar, le voy a pagar. Gracias. Dice que le iba a pagar. Así que se da cuenta lo que acaba de suceder acá. Acá esto es increíble. Jocabed, que después sabemos que se llama Jocabed, la madre de Moisés, que es nombrada más adelante, en su desesperación y confiando en que Dios podría hacer un milagro, entrega a su hijo en las aguas del Nilo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Todopoderoso? Se lo devuelve. Se lo devuelve. Y más encima, para que lo criara, y además iba a recibir pago. Imagínense. No tan solo le devuelve al hijo, sino que, mira, de partida te voy a dar otra bendición, te voy a darte un poquito de chavos para que puedas mantener al niño y puedas suplir toda su necesidad. O sea, le iba a pagar más encima para criar a su propio hijo. Es algo increíble lo que Dios está haciendo. Ahora, aquí hay un pensamiento importante. Solo Dios puede hacer que un momento de desesperación se torne en abundante bendición. Solamente Dios tiene ese poder y esa capacidad de que los momentos de desesperación de nuestra vida puedan ser tornados en una bendición mayor para nosotros. En muchas ocasiones nosotros podemos estar experimentando esa desesperación de Jocabed, pero debemos dejar ir los problemas. Debemos entregárselos al Señor. Tenemos que lanzar metafóricamente nuestros problemas en el río para que se vayan lejos. Él sabe transformar las cosas en bendición para nuestra vida. Este episodio en la vida de Moisés nos recuerda que incluso en medio de las aguas turbulentas, Dios nos rodea con su protección. El Nilo eran aguas turbulentas y aún así Moisés fue protegido con la mano de Dios. Quiero decirte algo, confía en el Señor, que Él tiene un plan perfecto para tu vida. No importa las turbulencias, las dificultades que tú puedas estar viviendo en este momento, Dios tiene algo especial para ti, si tú confías en Él. La obediencia de Jocabed y el temor a Dios salvaron a su hijo de una muerte inminente. Ahora, la madre de Moisés muestra también valentía y obediencia
al confiar en Dios y proteger a su hijo. En nuestra vida nosotros a veces enfrentamos decisiones difíciles, pero cuando confiamos en la guía de Dios, Él nos conduce por caminos que nos llevan a su perfecta voluntad. El apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú eres un hijo de Dios y estás en la voluntad de Dios, vas a experimentar momentos difíciles, pero Dios estará contigo y va a girar esas situaciones difíciles y va a tornarlas en una tremenda bendición para tu vida. La segunda parte de este capítulo vamos a titularla Cuando Dios llama, debes esperar su tiempo. Y esto es muy importante. Aquí vamos a sacar principios importantísimos. Versículos 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya había crecido, ya suponemos que la madre le había entregado ya a la hija de Faraón, a su propio hijo, pero se supone que la hija de Faraón no sabía exactamente quién era Jocabed, nunca debe haber sabido que era su madre. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí nosotros vemos que Moisés era consciente de su identidad. Él sabía cuál era de dónde venía, su procedencia. Versículo 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que nosotros podemos ver acá que a veces el pecado, queremos ocultar nuestro pecado, pero la palabra del Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Puedes estar ocultando el pecado por un tiempo, pero llegará el tiempo donde tu pecado será expuesto y tendrás que lidiar con las consecuencias. Acá nosotros podemos ver que Moisés sabía acerca de su identidad. Él sabía que era de procedencia hebrea y que en el fondo era un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Había sido criado como parte de la familia de Faraón, pero era consciente de que era un hebreo de nacimiento. Ahora, acá probablemente está sintiendo el llamado de Dios de servirle. Lo que está haciendo nos está dando a demostrar de que Moisés está de alguna manera recibiendo un llamado de parte de Dios, porque está actuando, está tratando de proteger a los hebreos. Ahora, esto es algo bueno cuando Dios te llama. Sin embargo, el llamado es una cosa y la preparación es otra. Moisés a esta altura solo había recibido una parte de su entrenamiento, sus habilidades en toda ciencia egipcia. Vamos a ver cuáles son esas. Pero antes de hecho, yo quiero leerte Hechos capítulo 7, verso 22, donde se habla de la vida de Moisés. Mira lo que dice. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ahora, Egipto, en ese tiempo sabemos que la civilización egipcia, todavía hay rastros de la civilización egipcia. Usted va a Egipto y están esas grandes construcciones, pirámides, hay jeroglíficos, hay escrituras, mucho conocimiento.
Así que Egipto, estamos hablando de una de las sociedades que tenía, de las sociedades académicas y científicas más destacadas de la cultura antigua. Es razonable pensar de que Moisés había sido instruido en geografía, en historia, en gramática, en escritura, en literatura, en filosofía, en música. Toda ciencia, en todo conocimiento de la cultura egipcia. Y aunque había sido preparado en todas estas cosas, había algo que faltaba para completar su llamado. Y es lo más importante, el carácter. A Dios no le interesan tanto tus habilidades, tus talentos, tus títulos, aunque pueden ser importantes en tu preparación, pero más que eso, a Dios le interesa tu carácter y tu integridad. Yo he identificado 3 etapas en el llamamiento de Dios hacia una persona, y este llamamiento de Dios hacia la persona puede ser cualquier tipo de ministerio. No solamente el ministerio pastoral, puede ser un ministerio musical, un ministerio de enseñanza, un ministerio de servicio, un ministerio evangelista. Es aplicable a cada cristiano que es llamado por el Señor a desarrollar un ministerio. Hay 3 etapas importantes. La primera, Dios hace un llamado directo a tu corazón, o sea, pone una vocación. Aquí vemos que Moisés en sus actos está demostrando de que él siente que tiene que hacer algo para liberar a estos hebreos de la esclavitud. Pero luego de ese llamamiento viene la segunda parte, que no es menos importante, y es luego de que Dios te prepara y te capacita. Luego Dios te prepara y te capacita. O sea, estamos hablando del entrenamiento. Entrenamiento. Y por último, la promoción. Significa que Dios te promueve o te lanza cuando estás listo. Hay muchas personas que se quedan en el primer punto. Dios los está llamando a hacer algo. Sin embargo, se adelantan al llamado de Dios en su vida y ahí es cuando se producen estragos. Moisés estaba siendo llamado por Dios. Sin embargo, no esperó la promoción de Dios. Dios te llama, quiero usarte. Comienza a prepararte, pero hasta que Dios no te diga, no te dé el visto bueno, no te diga adelante, hoy es el tiempo, tú no puedes actuar por tu propia cuenta. No era el tiempo de Moisés aún. Muchas personas hoy en día cometen el mismo error de Moisés. Tienen el llamado, pero se autopromueven. No esperan el tiempo de Dios. Actúan en el tiempo cronos, pero no el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo del hombre, pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. No esperan el tiempo de Dios y es ahí donde cometen los errores por la falta de entrenamiento. Lo he visto a lo largo de mi vida ministerial. Muchas personas entrando al ministerio sin el entrenamiento, sin el respaldo de sus líderes, se lanzan como locos y ahí es donde nosotros vemos grandes problemas. Quieren servir sin ser preparados. Moisés tuvo que huir para salvar su vida. Nunca actúes sin el consentimiento de Dios porque puedes salir lastimado. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versos 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. El pasaje está hablando de Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Así que esto nos confirma de que Moisés sabía que tenía un llamado de Dios, mas ellos no lo habían entendido así. Dios te puede llamar, pero tú tienes que esperar el tiempo. Muchas veces nosotros, los pastores, reconocemos cuando hay una persona que tiene un llamado. A veces es evidente, hay talentos, el Señor empieza a confirmar, pero cuando una persona es llamada de parte de Dios, tiene que esperar
ser entrenada, ser aconsejada, tener a un mentor espiritual antes de ser promovida. A veces, lamentablemente, muchas iglesias se han formado por divisiones, porque hay un líder que no está de acuerdo, sale de la iglesia, planta su propia iglesia y con un modelo no bíblico. Una iglesia donde el pastor es la cabeza, la autoridad absoluta, nadie le puede decir lo contrario, donde no tiene un equipo donde rendir cuentas. Y si alguien se va en contra de él, no tiene nada que hacer. No tienen un modelo bíblico. Personas que se levantan y se autoproclaman evangelistas, se autoproclaman pastores y les falta el entrenamiento. No tienen el conocimiento. No se han dejado discipular. Han salido con rebeldía de una iglesia y ahora ellos quieren dirigir una iglesia. ¿Ustedes creen que van a gozar de la bendición de Dios? Así que tenemos que nosotros entender de que estos 3 pasos son importantes. Dios te llama, pero primero te prepara y luego te promociona. Número 3, la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Versículos 16 al 25. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Mire, qué bonito. Lo invitaron a comer y encontró esposa. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hay cosas muy interesantes aquí. Primero, Moisés huye a Madián y era una ruta bastante estratégica porque si huía en otra dirección se iba a encontrar con pueblos aliados a los egipcios y probablemente ya habían sido advertidos de que Moisés era un fugitivo. Así que se mueve hacia Madián y encuentra a su esposa. Se da cuenta que Dios es bueno. Después de escapar solo, ahora encuentra a su compañera de vida. Ahora aquí también vemos algo interesante. El suegro de Moisés es un sacerdote. Los eruditos piensan que él era un sacerdote del Dios verdadero. No se trataba de un sacerdote pagano, sino un sacerdote de Jehová. En este pasaje es identificado como Reuel. Más adelante también se menciona al suegro con el nombre de Jetro. Vemos la hospitalidad que existía en esos tiempos con los extranjeros. ¿Se da cuenta? Moisés ayuda a sus hijas y después cuando ellas regresan a su casa y el papá les pregunta: oye, ¿qué hicieron con ese hombre? Oye, invítenlo a comer. Tenemos que ser hospitalarios con este hombre que nos ha ayudado. En ese tiempo existía ese tipo de hospitalidad con los extranjeros, sobre todo cuando éste había defendido a sus hijas. Ahora, Moisés y Séfora tienen un hijo llamado Gersón. Ahora, también yo pienso en esto hoy en día,
nuestra cultura hispana es una cultura bastante hospitalaria. Pero a veces, viviendo en los Estados Unidos de América, a veces como que se nos quita esa hospitalidad. Ya no quiero que nadie vaya a mi casa. Pero esa hospitalidad es la que nos diferencia a nosotros del resto del mundo, de las personas. A veces un café. Si no quiere invitar a alguien a su casa, invítelo ahí a tomarse un café, pero tenga esa hospitalidad, dele la bienvenida a las personas que están llegando a su vida. A esta altura, probablemente Moisés ya se había olvidado de ser superhéroe. Ya dijo, no, ya aquí, yo quería liberar al pueblo de Israel, pero ya no tengo nada que hacer, a lo mejor me estaba pasando películas, en mi país estaba pasando ese rollo. Dijo, a lo mejor él pensó, no, probablemente era algo de mi corazón, no tenía que ver Dios con este llamado. Así que empezó a hacer su vida normal en Madián. Tiene familia, está viviendo una vida sencilla. Probablemente piensa que Dios ya se ha olvidado de él, pero por el contrario, escúcheme bien, él se encuentra justo donde Dios lo quiere. ¿Y sabe qué? Porque él debía despojarse de los lujos, debía despojarse de esa vida acomodada para que su carácter fuera formado. ¿Y sabe qué? Leyendo esta historia de Moisés, me identifiqué a mí mismo. Cuando el Señor me llama al ministerio y vengo al seminario en Texas a estudiar, después de dejar una vida profesional, una vida relativamente exitosa, cuando usted pasa de una compañía a otra y es considerado un experto en su materia. Así que dejar una vida profesional para venir a estudiar en el seminario, muchos sueños en el seminario, venir a estudiar, pero cuando caemos a la realidad de la vida del seminario, ahí nos dimos cuenta de que Dios tenía algo para nosotros. Así que en el seminario eres un estudiante, estás envuelto, matriculado en un programa de trabajo-estudio, así que para poder costear tus estudios, tienes que ponerte al servicio del seminario, en lo que se llama un Work Study Program. Así que ahí hice cosas que jamás había hecho en mi vida. Me tocó limpiar baños, me tocó trabajar bajo el sol cortando zacate, pasto, la grama, limpiando con traperos un gimnasio de varios metros de capacidad, a veces todo sucio, a veces transpirado. Pero créame que en medio de eso Dios trata con nuestra autosuficiencia. Y no le miento que había momentos donde humanamente uno comienza a pensar y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y viene el orgullo humano y uno dice, pero si yo en mi país soy un profesional, como dicen en México, un profesionista, tengo mi profesión, ¿por qué tengo que andar ensuciándome las manos aquí, andando todo sucio? ¿Por qué estoy haciendo aquí? Pero ¿sabe qué? Esa experiencia fue necesaria. Porque aunque Dios me había llamado al ministerio en Chile y lo había ejercido, creo que mi mayor etapa de madurez fue estando en el seminario, estando lejos de mi comodidad, no pudiendo trabajar fuera y dependiendo de las ofrendas de hermanos, de iglesias, dependiendo de las ofrendas que nos enviaran. Eso es algo que no es fácil, porque uno dice, bueno, yo soy bueno en lo que hago, yo soy profesional, yo me gano el pan con el sudor de mi frente, con mi fuerza. Así somos nosotros, humanamente. Pero cuando Dios te dice, pero yo no quiero ese Marcelo, yo quiero un Marcelo que pueda depender completamente de mí. Y lo aprendimos a hacer.
Lo aprendimos a hacer. Comencé a desarrollar ciertas habilidades que no tenía. Era caro comprar pan todos los días, así que comencé a cocinar pan cada semana. Comprábamos así un saco de unas 20 libras en el H-E-B, allá en Eagle Pass, Texas, y me ponía a amasar pan para toda la semana. Jamás en mi vida había hecho pan. Hice cosas que jamás había hecho. Me volví hasta un poco mecánico ahí en el carro. Yo no podía pagar mecánico, no tenía el dinero, así que trataba de arreglar las cosas, cambiaba frenos, aprendí a hacer ciertas cosas que jamás había hecho en Chile. Así que Estados Unidos se volvió para mí un ambiente de preparación, de entrenamiento, pero por sobre todo trabajó con mi orgullo como persona. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en la vida de Moisés. No podemos ser siervos de Dios si confiamos en nuestras habilidades o en nuestra inteligencia. Dios quiere que confiemos plenamente en Él y vivamos solamente por fe. ¿Quiere que se lo repita? No podemos ser siervos de Dios si confiamos en nuestras habilidades o inteligencia. Dios quiere que confiemos plenamente en Él y vivamos solamente por fe. Gloria a Dios. Ahora, desde el descubrimiento de Moisés por la hija de Faraón hasta su crianza en el palacio, nosotros vemos la mano soberana de Dios en cada detalle. Dios usa incluso las circunstancias más inesperadas para cumplir su propósito. Recordemos que nuestro Dios es soberano sobre todo y su plan siempre va a prevalecer. Ahora, en el texto, en el versículo 23, nos devuelve al escenario de Egipto. El texto se había enfocado en la vida de Moisés, llegó a Madián, encontró esposa, tuvo hijos, la vida estaba bien bonita, pero el versículo 23 ya nos está adelantando a lo que va a venir en los pasajes siguientes. Nos devuelve al escenario de Egipto, ya que el pueblo dice que clamó a causa de su servidumbre. Todavía estaban en servidumbre. Dios no se ha olvidado de ellos. ¿Sabe lo que pasaba? Solamente que necesitaba tomarse 40 años de preparación con Moisés. ¿Me escuchó eso? Miren, espérense un tantito. Me voy a llevar a Moisés por 40 años a Madián. 40 años. Un poquito menos de la edad que yo tengo. Algunos quieren servir a Dios y ni siquiera son capaces de estar en un discipulado o un estudio de una vez por semana. Quieren servir a Dios, no vienen a los estudios, ni siquiera van a pisar nunca un instituto bíblico. No se preparan, piensan que no es necesario. Pero pasarían 40 años antes de que Moisés regresara a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Se da cuenta? No queremos ir al instituto bíblico, no, un par de años en el instituto bíblico, pérdida de tiempo. Si yo ya estoy preparado. Gente que quiere ser predicador, quiere ser pastor, quiere ser evangelista y no estudian. No van, no leen libros, no leen ni siquiera la palabra de Dios. Una vez entrenando a un predicador le dije, ¿cómo eres para leer? No, me dijo, la verdad, pastor, que soy malo para leer. Yo le dije, mira, si esa actitud prevalece en ti, estás destinado al fracaso. Le dije porque esta frase la escuché una vez de un americano y él dijo, a good preacher is a good reader. Un buen predicador es un buen lector. No hay predicador bueno
sin que sea un hombre estudioso, que se llene de la palabra de Dios, que lea libros. Así que es necesario prepararnos. Moisés había dejado Egipto a los 40 años. Habían pasado 40 años más. Ahora Moisés, cuando regrese a Egipto, va a ser un hombre de 80 años. Algunos dicen, pastor, lo que pasa es que yo estoy muy viejo para servir en la iglesia. Y tienen 47. No, hasta que el Señor nos dé vitalidad. Yo me imagino también que en ese tiempo, no sé, un hombre de 80 años, probablemente por el estilo de vida que llevaban, probablemente podía lucir como uno de 40. A veces, dependiendo de cómo se cuiden también, a veces todo va en cómo te alimente, el estilo de vida que tú lleves, pero podrías llegar a 80 años robusto, puede ser. Pero ahí vemos que Moisés tuvo que esperar 40 años antes de cumplir su propósito con Dios y liberar al pueblo de Israel. Vamos a concluir ya. En medio de las aguas turbulentas de la vida, confiemos en la protección divina. Obedezcamos a Dios en momentos difíciles y reconozcamos su soberanía sobre toda circunstancia. Así como Dios guió a Moisés, Él también nos guiará y cumplirá su propósito en nuestra vida. Quiero darte algunos puntos de aplicación. Primero, confía en la protección divina. Enfrenta las dificultades con confianza, sabiendo de que Dios te rodea con su protección. Busca refugio en Él en medio de las tormentas de la vida. Jocabed confió en Dios. No sabía lo que Dios iba a hacer. Entregó a su hijo a las aguas del Nilo y Dios le devolvió a su hijo en sus propias manos. Segundo, obedece a Dios en todo momento. Jocabed podría haber obedecido a Faraón y su hijo habría terminado como muchos terminaron, muertos en las aguas del Nilo. Sin embargo, su hijo se convertiría en uno de los hombres más grandes de la historia de Israel. Ante decisiones difíciles, busca la guía de Dios y obedece su voluntad. La obediencia nos lleva por caminos que conducen a la bendición y al propósito de Dios. No hay bendición sin obediencia. Eso quiero que te quede claro el día de hoy. Si no eres alguien obediente, no esperes bendiciones de Dios. Pero si eres alguien obediente, las bendiciones de Dios y su propósito van a alcanzarte día tras día. Tercero, si Dios te está llamando, espera tu tiempo. No te precipites antes de la promoción. Un médico no puede convertirse en médico luego del primer o segundo año en la escuela de medicina. Tiene que terminar, graduarse y también ser un interno. Significa que lo envían a trabajar con los médicos como a hacer una práctica profesional. Así que si en lo secular nadie te va a promocionar sin un entrenamiento adecuado, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo en la iglesia? Lanzar predicadores sin entrenamiento previo que se ponen aquí, se paran acá y hablan puras cabezas de pescado, como dicen en mi país. Puedes tener un llamado, perfecto, te vamos a apoyar. Si alguien de acá dice, pastor, ¿sabe qué? Tengo un llamado, Dios me está llamando a esto. No, yo voy a ser el primero que me voy a alegrar y créeme que voy a ayudarte a desarrollarte. Y cuando vemos que estemos listos, te vamos a lanzar acá, ya sea cualquier ministerio que tú tengas. Incluso si hay alguien que diga, pastor, ¿sabe que estoy sintiendo un llamado al pastorado? Quiero plantar una iglesia. Yo voy a ser el primero que me voy a alegrar y te vamos a desarrollar y te vamos a apoyar. El pastor Denis, hemos conversado con esto. Queremos lanzar una iglesia en otra localidad y la iglesia estaría dispuesta incluso a apoyar financieramente. Así que queremos apoyar a las personas que tienen llamado. Pero no te promociones por ti mismo. Espera el tiempo de Dios. Y número 4,
reconoce la soberanía de Dios. En toda circunstancia, reconoce que Dios es soberano y Él tiene el control sobre tu vida. Descansa en la seguridad de que su plan perfecto prevalecerá, incluso cuando las cosas parezcan fuera de control. Tu vida está en las manos del Señor. Y la palabra del Señor dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Y nadie va a arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. Así que puedes tener la seguridad de que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos bendiga.